Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Tengo que usar estos audífonos porque mi gato me rompió lo otro. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Se me escucha, ¿verdad? Yo los escucho por algún motivo, los tengo conectados. ¿Pueden probar a hablarme, por favor? Hola, Hola. hola, hola. Ya. Voy a desconectarlo, voy a hacerle así. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya háblenme ustedes. Sí, se escucha. Sí, No, ya no les escucho a ustedes. Hola, profesora. ¿Qué onda? Ay, me gusta permiso, profe. Sí lo tengo con volumen. A ver, alguien me... Sigan hablándome, por favor, para cachar. Nico González, confío en ti. Hola, 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 hola. Yo escucho al Nico. ¿Se escucha Aló. retorno si me hablan? ¿Ah? ¿Les suena así como ¿Eh? con retorno si hablan ustedes? No, creo que no. ¿No? Bueno, ya. No. Así nomás. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno. Bien. Ayer me hago mal, me hago de bajón. ¿Por qué? Porque el tío. ¿Cómo se llama? El tío. El de matemáticas, se me olvidó el nombre. Mario. Mario, me eliminó de la clase. ¿Por qué Y no hiciste? me puedo unir. ¿Verdad? Me eliminó al inicio de la clase, no puedo escuchar nada. ¿Y por qué te eliminó? Me uní con el mismo nombre que estoy ahora, con el mismo nombre que me uno Ah, siempre. tienes que ponerte tu nombre. Es que Cuando tengo que libre. cambiar desde la cuenta, Mm, desde mi cuenta de Google. Hola, Monse. Hola, tía. Ya. Sí, porque en la regla parece que hay que ponerse el nombre, así que trata de cambiártelo de ahora en adelante igual. Es Ya. que yo me uno con el nombre de siempre y ahora cuando estoy adentro me lo cambio. Ah, ya. Eso pues. Le vamos a decir a los profesores para que Pero el se profe acepten. no me dio tiempo y me eliminó. Qué malo. Onda, el tío Punto Mario. llorar. ¿Quién falta? Falta el Matías Olave que no he escuchado. Ah, se salió. Sí. Qué poca paciencia. Un frío. Sí, qué onda. No pasa nunca el invierno. Pero igual mejor el verano, en verdad es tan caluroso que no tengo apuro con que llegue. Ya, empecemos nomás. Después si llega el Mati se unirá a la clase. Ya. Hoy día vamos a terminar entonces con el género narrativo. Nos quedan un par de conceptos nada más que trabajar. Así que ojalá que queden claros. Esto no lo hemos visto antes, sí. Así que pongan atención. ¿Ya? Este se llama los tipos de mundo. Ya, primero hay que entender que todo texto narrativo, o sea, todo cuento, novela, cualquier cosa que se escriba, es ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que es parte de la imaginación y de la subjetividad del escritor. ¿Ya? A pesar de que haga, por ejemplo, una novela sobre un hecho histórico, como si hiciera una novela de la pandemia o de la Segunda Guerra Mundial, ya que son hechos reales. De todas maneras, como yo lo estoy contando desde mi punto de vista y según lo que yo creo, es ficticio, ¿ya? No puede tomarse como un hecho real, como un libro de historia, a pesar de que sea bastante realista, ¿ya? Y todo escritor crea entonces el universo donde se van a desarrollar los acontecimientos que va a contar y donde se van a
existir los personajes. ¿Ya? Y cada uno de estos mundos tiene una lógica interna, funciona de cierta forma. ¿Ya? Algunos son más cercanos a nuestra realidad y otros ya se arrancan hacia otros lados. Pero siempre tiene que ser lógico dentro de sus mismas reglas internas, ¿ya? A eso se le llama verosimilitud, que sea como algo que te convenza de que puede ser, aunque sea un mundo muy distinto, pero que funcione lógicamente dentro de ese mundo, ya que no pasen cosas extrañas o que rompan como el hilo de la narración. Así que ahora vamos a ver distintos tipos de mundo que se usan en la literatura. ¿Se entiende hasta ahí lo que es un mundo literario? Ya. Entonces, estos van a ser los mundos que vamos a estudiar. Son 7: el mundo cotidiano realista, el mundo onírico, el mundo mítico, el mundo legendario, el mundo fantástico, el maravilloso y el utópico. Yo les voy a mandar de todas maneras este PPT y la clase, así que no se preocupen tanto de tomar notas, si es que están preocupados. Y les quería decir antes de esto que la próxima semana tenemos una prueba del libro, pero la vamos a dejar mejor para después del examen, ¿ya? Me gusta harto que leyéramos ese libro, pero lo vamos a dejar para después porque hay que preocuparnos de la materia primero. Así que eso. Ahí después le ponemos una fecha más adelante. Ya, entonces el mundo cotidiano o realista, como dice su nombre, es como el más explícito, ¿cierto? Es aquel que presenta un relato que se asemeja, a nuestra vida cotidiana o normal. ¿Ya? Entonces representa como el diario vivir de cualquier persona en una época determinada. Entonces, como un mundo que es igual al nuestro, que sigue las mismas lógicas, las mismas reglas, no pasan cosas extraordinarias ni fuera de lo común, sino que los personajes que se mueven en este mundo, ya sea en el pasado o en el futuro, eso da lo mismo, pero tiene que seguir como las mismas reglas que vivimos nosotros en nuestra vida. ¿Ya? Y se trata mucho el escritor de observar la realidad y detallar bastante como una época histórica para hacer notar los detalles y las formas de comportarse dentro de esa época. ¿Ya? Muchas veces se centra entonces en lo regional y lo autóctono de un país, ¿ya? Entonces nos muestran como un retrato de las costumbres de esa época. Ahí está la Matías Olave. Ya. Entonces, este mundo generalmente habla del día a día de los personajes y no sale de lo normal, entre comillas, lo que nosotros podemos considerar normal. ¿Ya? Por ejemplo, les pongo acá, si es que puedo cambiar, ahí sí, no, ya. ¿Ustedes fueron al Chiflón del Diablo, no, a Lota? Sí. Ya, no sé si ahí les contaron la historia entonces de la compuerta número 12, que es de un cuento de Baldomero Lillo, que es un escritor chileno, que él hace solamente narraciones muy realistas, ¿ya? Él no cuenta ficción, sino que son más realistas, y en este caso cuenta historias trágicas en Subterra, cuenta narraciones bastante trágicas de la vida de los mineros del carbón en Lota. ¿Ya? En este caso es un fragmento de un cuento que se llama La compuerta número 12. Y dice, el viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla, solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. A 40 metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado, de color de hollín, colgaba un candil de hoja de lata cuyo vacilendo resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y de respeto, «Señor, aquí traigo al chico».
Ya, este fragmento entonces muestra un mundo realista. Ya nos hace una descripción de cómo son las minas de carbón y de personas comunes y corrientes actuando dentro de este mundo. Bueno, en esta historia se trata de que lleva a un niño muy pequeño a trabajar en la mina y lo dejan como amarrado en la puerta para que avise, para que abra una reja cuando iba a pasar el auto. Muy triste porque el papá lo abandona ahí porque necesita plata en el fondo. Baldomero Lillo es como que hace bastante crítica social dentro de todo porque critica la forma casi inhumana que vivían los mineros. No sé si les contaron ahí que no les daban plata, sino que solamente unas fichas que podían cobrar solamente ahí mismo en el negocio de la mina. En la pulpería, algo así se llamaba. La pulpería, exacto. ¿Ya? Entonces era una vida bastante abusiva, ¿ya? Y dentro de esa vida las personas tenían que hacer lo que fuera para sobrevivir, pues incluso llevar a su hijo a trabajar, un niño pequeño, ¿ya? Que es lamentable, pero también no tenían con qué vivir, así que tampoco uno puede criticar tanto desde la comodidad de la casa. Pero bueno, lo importante es que el mundo que se representa aquí es un mundo realista, ¿ya? Y si se dan cuenta, detalla bastante cómo es el ambiente en el que se vive, ¿ya? ¿Queda claro el mundo cotidiano o realista? Ya. En una prueba, por ejemplo, si en el examen le podrían poner un fragmento de esto y preguntarle en qué mundo se encuentra esto, qué mundo narrativo aparece. Y si no hay nada que salga de lo normal, tienen que poner que es el cotidiano o realista, ¿ya? Ahora, el onírico. El onírico es el mundo que se identifica con los sueños, ¿ya? Entonces expone una nueva forma de ver la realidad, donde se empieza a internar más como en la psicología de los personajes, en lo que piensan, lo que desean, sus deseos como más internos, y se mezcla su mundo con los sueños, ¿ya? Dice, en muchos casos predomina el monólogo interior, que es como una forma de escribir donde tratamos de representar el pensamiento de las personas. ¿Ya? Entonces un poco más inconexa, no es tan ordenado ni tan estructurado, sino es bastante desde la emotividad y lo interior de los personajes. ¿Ya? Entonces siempre que sea un mundo que represente más bien los sueños, es el onírico. ¿Ya? Ese nombre puede ser un poco extraño, pero hay que tratar de memorizarlo. Bueno, como es cuando la literatura empezó a preocuparse más de la interioridad, igual se preocupa harto de los problemas existenciales, la soledad, la angustia, la incomunicación, ya para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de los protagonistas, ¿ya? Bueno, el onírico viene de una palabra griega que yo no tengo idea cómo pronunciar, pero que significa ensueño, ¿ya? Y incluye también estados febriles, o sea, por ejemplo, como me digan alucinaciones, personas que estén muy enfermas y como que, o drogadas, y empiezan como a irse en voladas interiores, también se incluyen dentro del mundo onírico. Ya de ejemplo les puse un fragmento de La Última Niebla, ya que es un libro que se inserta dentro del mundo onírico, ya que ella, como ustedes saben, ya que leyeron el libro, la protagonista vive en este estado como entre la realidad y los sueños, ¿cierto? Porque este hombre que ella se imaginó que venía como a arreglar su vida un poco, era falso, no había existido nunca. La única persona que lo vio alguna vez murió y ella no pudo comprobar nunca que era real. Entonces este fragmento dice, no me siento capaz de huir. ¿De huir? ¿Cómo? ¿A dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir, sí, me siento capaz. Es muy posible desear morir porque se ama demasiado la vida. Entre la oscuridad y la niebla vislumbro una pequeña plaza, como un pleno campo. Me apoyo extenuada contra un árbol. Mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca oigo una fuente desgranar una sarta de pesadas gotas. La luz blanca de un farol, luz que la bruma transforma en vaho, baña y empalidece mis manos y alarga a mis pies una silueta confusa, que es mi sombra. Y de ahí que de pronto veo otra sombra junto a la mía, levanto la cabeza. Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven, unos ojos muy claros, en un rostro moreno, y una de sus cejas levemente arqueadas. Prestan a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un vago pero envolvente calor. ¿Ya? Entonces aquí es donde ella empieza como a imaginarse a este hombre o a soñar con él.
Ya, y ahí la niebla representa como el momento en el que se pasa de este mundo más realista al mundo más onírico. ¿Ya se entiende el mundo onírico? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ninguna duda? Ya, el tercer mundo es el mundo mítico. Ya viene el mítico y después el de las leyendas, que ya lo hemos visto mitos y leyendas, así que el mundo es más o menos como lo hemos visto antes. Pero repasando, el mundo de los mitos corresponde a narraciones anónimas, ya que vienen como del saber colectivo. Ya no hay una persona que haya inventado un mito y uno puede decir, ya, tal persona escribió este mito, sino que viene relacionado con toda una cultura que se cuenta esta historia y luego se mitifica, ¿ya? En el fondo tratan de explicar grandes sucesos del mundo que no se podían explicar antes porque no había ciencia para saber cómo pasaba. Entonces, estos los inventaron las primeras civilizaciones cuando se veían enfrentados a, no sé, el granizo o un volcán explotando y le tenían que dar una explicación de por qué pasaban estas cosas tan extrañas y empezaron a inventar una historia que generalmente tenía como un trasfondo religioso, ya asignaban como el poder de los dioses a que hacían estas cosas. Por ejemplo, en el mismo catolicismo, que es la religión que la mayoría debe conocer, el mito de, de la creación, ¿ya? Por ejemplo, que Dios creó el mundo en 7 días. Ya esa también es un cuento, una historia, un mito que venían contando los hebreos, que después fueron los católicos, eventualmente. ¿Ya? No quiero decir con esto que no sea real Dios o no, sino que en esa época se creó esa historia para dar una explicación y ahora igual todos sabemos que a partir de la ciencia que en verdad está el Big Bang, la evolución del mono, el hombre, bla, bla, bla. ¿Ya? No quiere decir que Dios quizás no haya hecho eso, qué sé yo. Cada uno puede libre de creer lo que quiera. Pero la mitología en sí está muy ligada a las religiones. ¿Ya? En Egipto tenían su religión con sus dioses, el dios Ra, si no me equivoco, era el dios del sol allá, que van creando estos eventos de la naturaleza o para explicar cómo se creó el ser humano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es el mundo mítico, es un mundo que trata de dar explicación a los grandes sucesos, a las grandes preguntas del mundo, cómo se creó el mundo, cómo se creó el cielo, cómo se creó la luna, el hombre y la mujer, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un fragmento del Popol Vuh, que es como un libro sagrado de la cultura maya, ¿ya? Que da las explicaciones mitológicas de cómo se creó el mundo. ¿Ya? Entonces, primero todo era silencio, había mucha calma. También siempre el tiempo donde ocurren los mitos es como al principio de los tiempos, no hay una fecha determinada que uno pueda poner. ¿Ya? Entonces, al principio primero todo era silencio, había mucha calma. No había nada que estuviera en pie en toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible. Todo era oscuro, solo Tepeu y Gucumats, progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, bejucos, nacimiento de la vida y del hombre. Se formó el corazón del cielo. Mediante sus palabras, ellos hicieron emerger la tierra, dijeron tierra, y esta fue hecha. Así sucesivamente surgieron el día y la noche, las montañas y valles. Brotaron pinares, también se crearon las corrientes de agua y los arroyos corrieron libremente. Luego crearon a los animales, los venados, pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, víboras, guardianes de los bejucos, entre otros. Estos fueron hechos para cuidar a los árboles y a las plantas. Los animales se dispersaron y se multiplicaron, pero los creadores les dieron sus moradas respectivas, mar, tierra y aire. ¿Ya? Entonces, claramente aquí se está mostrando cómo se creó el mundo y los seres que lo habitan. Y se les da una respuesta basada en deidades de distintos tipos. ¿Ya? ¿Se entienden los mitos? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Gracias. Ya. El mundo legendario, vamos por el mismo lado, las leyendas ahora. Ya también son de la tradición oral, tampoco tienen un autor específico
que las haya creado, sino que son más bien anónimas, ¿ya? En este caso sí se basan un poco en hechos históricos, ¿ya? No son realistas, porque igual tienen elementos sobrenaturales, pero se basan en cosas que sí han pasado o en lugares que existen, ¿ya? O en hechos en general que marcan a una localidad. De todas maneras, tiene mucho del invento del pueblo donde pasaron estas cosas. Ya se basa en cosas un poco reales, pero meten mucho del saber popular y se va haciendo leyenda de a poco, cosas que hayan pasado. Siempre entonces tiene algún elemento sobrenatural también la leyenda. También trata de explicar cosas, pero de una localidad específica, por ejemplo, de Molina o de Chiloé. Acá en Chile las de Chiloé son las más conocidas, como el Trauco, se me olvidó el nombre de esta mujer que como que le da suerte a los pescadores. Bueno, el Caleuche y la Pincoya, ¿ya? Son como de los más conocidos que hay. Pero podría haber en cualquier lado leyendas. También hay leyendas que explican cosas de la naturaleza, como allá en Molina creo que está el Salto de la Leona, no, nada que ver. ¿Cómo para arriba? No sé dónde está. Bueno, pero... Parece, no sé. El Salto de la Leona ¿Sí? está allá en para las 7 tazas, para allá está. Ya, sí. Entonces, de ahí también hay una leyenda que trata de explicar por qué se llama de esa forma, que había un puma que estaba tratando de rescatar a su cachorro y saltó. ¿Ya? Entonces, las leyendas tratan de explicar eventos de una localidad específica y tienen algún elemento un poco sobrenatural. Eso con el mundo legendario. Aquí les puse de ejemplo la leyenda de Robin Hood, ya para salir un poco de las típicas que vemos. Robin Hood es un personaje del folclore inglés, ya que está inspirado en una persona real. Sin embargo, la leyenda ya lo cambia y no es esa misma persona, no es un hecho histórico el que está contando, sino que se basa en él y luego va cambiando y generándose la leyenda de Robin Hood. ¿Ya? Bueno, según la leyenda, este era un rebelde, ¿cierto?, que defendía a los pobres y desafiaba el poder, se escondía en el bosque de Sherwood y esperaba que pasaran personas con dinero, las asaltaba, les robaba y después entregaba ese dinero a los pobres, a las personas que necesitaban. Y ahora el mundo fantástico. Ahora vamos a ver dos mundos, el fantástico y el maravilloso, que salen de las normas normales de la cotidianidad, pero que se diferencian en cómo los otros Como lo personajes uniforme. perciben. Claro, por ejemplo. Ya, pero el mundo fantástico transgrede entonces estas leyes de lo normal, las rompe, se relaciona con lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable, etcétera. Pero lo importante es que en este mundo se nota que hay algo que irrumpe con la normalidad. O sea, por ejemplo, te están describiendo un mundo bastante realista y de repente pasa algo que rompe con esa normalidad y todas las personas quedan sorprendidas al respecto. Ya el ejemplo que yo había puesto es el libro que no sé si empezaron a leer, pero es La Metamorfosis, ¿ya? Que se trata entonces de un hombre que se fue a acostar normal y de repente despertó en la mañana y era un bicho gigante, ¿ya? Pero en ese mundo no era normal que la gente se transformara en bicho, ya es una cosa sorprendente, extraña. Es como en las películas, a ver qué película puede ser. Ya, pero voy a leer esto primero y después se me va a ocurrir un ejemplo. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre la espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. ¿Ya? Y aquí este libro se trata sobre todo de cómo se enfrenta él y su familia al hecho de que ahora es un bicho, un insecto. Y es como una crítica social de cómo si uno no es productivo y no sirve a la sociedad, la gente te desecha porque la familia no lo ayuda mucho en realidad.
cuando se dan cuenta que es solamente un cacho para ellos, lo dejan bastante de lado. Ya cuando lo leamos vamos a hacer un análisis de ese libro porque en verdad es bien interesante. Bueno, pero en el mundo fantástico entonces es como que hay una normalidad y hay algo que la rompe y los personajes se dan cuenta de que eso es extraño, eso no debería haber pasado. ¿Ya? En cambio, en el mundo maravilloso pasan cosas fantásticas y imaginarias y ahí hay duende y unicornio y todas las cosas, o cualquier cosa media mágica, ¿ya? Pero está dentro de la lógica del mundo. En ese mundo todos entienden que esas cosas pasan, ¿ya? Para nosotros son extrañas, pero dentro del mundo que se está narrando es normal, ¿ya? Son cosas fantásticas pero normales. Como por ejemplo, en las películas de superhéroes, a veces se toman de las dos formas, como que a veces hay algo que irrumpe y es como que onda este tipo que tiene estos poderes, y en otras películas ya está como aceptado. Por ejemplo, en los Avengers todos saben que hay seres con poderes. Está dentro de lo normal. En ese caso sería maravilloso. Pero en el caso de, no sé, cuando empiezan a aparecer los mutantes en X-Men no es normal, por ejemplo. Ya, el fantástico podría ser como Stranger Things, por ejemplo. ¿Ustedes han visto Stranger Things, o no? Cosas extrañas, ¿esas no la vieron? Ah, No, pensé que todavía han visto Stranger Things. ¿Qué serie han visto o películas? Como para meterla en estos mundos. Umbrella Academy. Dark. Umbrella Academy. Ya en Umbrella Academy yo no la he visto, pero sé que en un momento aparecen muchas mujeres embarazadas y tienen hijos con poderes, ¿cierto? Sí, De la nada. ¿Y en ese mundo la gente encuentra eso normal o es como algo extraño que pasó en el... primero es algo extraño y después lo encuentran normal. Ya. Entonces, al principio, por lo menos, es un relato fantástico, ¿ya? Porque es como que pasó algo que rompió con la normalidad y para las personas y los personajes de ese mundo era extraño que pasara. Como que todos se sorprendieron, ¿ya? Si eso hubiera sido normal, como, pasó nomás, ¿cachai? Sería un mundo maravilloso como es el caso del Señor de los Anillos, por ejemplo. Ya que ahí te Ah, revela que un siempre mundo hay cosas raras. maravilloso. Claro, pasan cosas raras para nosotros, pero dentro del mundo son normales. Ya todos saben que existen hobbits, que existen elfos, que existen no sé qué. ¿Ya? Entonces, como se cuenta en el Hobbit, un día llegó a la puerta de Bilbo el gran mago Gandalf el Gris, y con él 3 enanos, nada menos que Thorin, escudo de roble, descendiente de los reyes, y 12 compañeros de exilios. Bilbo salió con ellos del todo perplejo, en una mañana de abril del año 1341 de la cronología de la comarca, a la búsqueda del gran tesoro, el tesoro oculto de los reyes enanos en la montaña, debajo de Erebor en el valle, lejos al este. La búsqueda fue fructífera y dieron muerte al dragón que custodiaba el tesoro. ¿Ya? Eso es del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Y entonces en este mundo que relata J.R.R. Tolkien, del Hobbit y el Señor de los Anillos, todas las cosas extrañas que suceden son parte del mundo, no son extrañas para ellos. Por eso a ese mundo se le llama maravilloso, ¿ya? Donde las cosas extrañas pasan y todos las entienden. Había una serie que también salió de una niña que tenía el pelito bien corto, que es la actriz de It, que tenía poderes. No sé si vieron. Sí, sí. Sí, Ya. era ¿Cómo se Esta llamaba? mierda me supera, ¿o Y esta no? mierda me supera esa. Esa sería también fantástico, ¿ya? Porque también rompe con las reglas del mundo. Las demás personas no saben que hay poderes en este mundo, ¿ya? Pero en otras películas que quizás sí se sabe, sería maravilloso. Y finalmente el mundo utópico, ¿ya? Es un mundo que se describe como la perfección, ¿ya? Se trata de contar cómo sería una sociedad ideal o perfecta para cada autor, depende de la visión que tenga el autor de lo que es la perfección. Entonces, generalmente se proponen modelos sociales, nacionales y culturales. Sería como escribir cómo sería el Chile perfecto para ustedes, ¿ya? Y describir todo, cómo funcionaría la sociedad, qué tipo de economía tenemos, qué tipo de política tendríamos, etcétera.
¿ya? Y la antítesis o lo contrario sería el mundo distópico, que es como lo que vimos en Fahrenheit 451, donde se muestran cosas como terribles, como el mundo se ha ido ya a la extinción prácticamente. Ya o casi todas las películas que son ahora son de un futuro distópico, casi todas las de ciencia ficción por lo Todo menos. va a morir. Todos vamos a morir, sí, obviamente, ¿ya? Entonces, el mundo utópico es la perfección, lo ideal, y el mundo distópico es, por lo contrario, un mundo ya como destruido, que va camino a la perdición absoluta. Bueno, el mundo utópico, el concepto de utopía surge de un libro de Tomás Moro, muy antiguo, donde él como que describe una sociedad que para él es perfecta. Afirman los utópicos que la naturaleza misma nos prescribe una vida agradable, es decir, el placer como meta de todas nuestras acciones, y definen la virtud como la vida ordenada de acuerdo a los dictados de la naturaleza. Y como esta invita a los hombres para que se ayuden mutuamente para el logro de una vida de contento. ¿Ya? Entonces, como un mundo donde todos se ayudan, todos son felices, todo funciona bien. Este es menos probable que le aparezca en un examen, porque es más difícil de determinar en un fragmento corto. ¿Ya? Pero cuando les pregunten sobre los mundos, es importante fijarse en estos detalles. Si es fantástico, pasa algo extraño que rompe con la realidad. Si es maravilloso, es un mundo distinto, pero dentro de ese mundo hay una lógica interna que funciona bien. ¿Ya? Mitos, explicación de hechos gigantes de la naturaleza o de la vida, las leyendas explican cosas más pequeñas de una localidad, etcétera. ¿Ya? ¿Se entendieron más o Como menos? en Shrek. ¿Cómo? Como en Shrek. En Trek. Hay cosas como fantásticas y es como normal. Sí, pues, claro, ese podría ser un mundo maravilloso. Ya existen los personajes de cuento y todos saben que existen y nadie se sorprende porque existen. Todos saben que hay ogros también. Sí, muy bien. Ya. Entonces, esos serían los mundos. Quedan 7 minutos y le voy a pasar un último concepto que se llama intertextualidad, ya que es bastante simple. Puede ser más complicado, pero lo vamos a ver de una manera muy simple. La intertextualidad, en el fondo, es una relación de diálogo entre dos o más textos. Entonces, por ejemplo, yo escribo un libro y hago una referencia a otro libro de otra persona, ¿ya? O un libro anterior, o a una película, o a una canción, ¿ya? Es como cuando hay referencias de un texto en otro. ¿Ya? Entonces hay una relación de diálogo entre dos textos. Lo puse en un cómic para que sea más simple de entender. Ya este cómic se llama Calvin y Hobbes. Es un niñito que anda con un tigre, no sé si lo han visto. Pero aquí hay una clara referencia a Frankenstein. ¿Ya? Dice, hay truenos y relámpagos. Lamentablemente Calvin ha sido cosido de cuerpos de otras personas y surge una fuerza a su cabeza y él vive, va, y después porque tiene mucho sueño nada más. Ya es un cómic muy simple y los papeles dicen, te despertaste por fin. Sí, ya. Pero esta parte donde él está así levantándose, es una clara referencia a Frankenstein. ¿Ya? Entonces, aquí el mundo o el texto de Calvin y Hobbes está dialogando con un libro antiguo de Frankenstein. En Los Simpsons lo hacen todo el tiempo. No sé si ustedes ven Los Simpsons, son muy antiguos para ustedes ya. Son buenos. Son buenos igual. Pero en Los Simpsons lo hacen todo el tiempo. Siempre están haciendo intertextualidad con libros o con otras películas. En los especiales de Halloween siempre hacen como, no sé, con vampiros, con historias de otras personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá aparecía Lisa, la están quemando, y es una referencia clara a Juana de Arcos, ya que es una mujer que era guerrillera muy bacán y que la mataron por hereje, porque en ese tiempo las mujeres no podían ser bacán. Como en Disney. ¿En Disney? ¿En qué sentido en En Disney? Disney cuando muestran cosas de película en otras películas. Claro, como en Monster Inc. creo que ella, cuando la niñita está sacando los juguetes y saca como juguetes de Nemo o de otras cosas, son Sí. intertextualidades también que pasan dentro de del mismo mundo de Disney. ¿Ya? Entonces, el concepto de intertextualidad puede ser un poco complejo, pero hay que
entenderlo lo más simplemente posible por ahora. Por ejemplo, ya en la literatura hubo, de los primeros libros que se escribieron, está la Odisea, ya que es un libro donde el héroe que se llama Ulises enfrenta muchos problemas y monstruos y villanos para poder volver a su casa en Ítaca. Y es como uno de los personajes clásicos. Y luego, muchos años después, en 1900 y algo, un autor que se llama Joyce escribe un libro que se llama El Ulises, ¿ya? Y en ese caso está haciendo una referencia clara a ese personaje, a pesar de que la historia no va a ser la misma. El personaje de su libro también se va a enfrentar a distintos problemas, aunque esta vez son más internos, ¿ya? Es un viaje de un héroe, pero más internalizado. Pero se hace una referencia o una intertextualidad con el libro clásico de la Odisea, ¿ya? Entonces, en las películas se ve todo el tiempo cómo se hacen referencia a cosas clásicas. A Romeo y Julieta, por ejemplo, han hecho miles de referencias. El Quijote, cuando pelea con los molinos de viento, esa imagen se ve en muchos monitos, la muestran en películas, hacen cosas con eso, y es porque siempre uno está como volviendo y dialogando con otros textos anteriores. ¿Ya? ¿Se entiende un poco, por lo menos, el concepto? Les voy a mandar después con un video, se entiende más, que encontré en YouTube, pero que no lo puedo compartir acá porque creo que el audio no se pasa. Así que se lo voy a mandar con el mail con esta clase y el PPT, ¿ya? Y les quería mostrar una guía, pero creo que no voy a alcanzar ahora porque quedan 2 minutos más. Pero tengo una guía que vamos a hacer sobre el género narrativo, que es más que nada reconocer mundos, reconocer narradores, también tipos de diálogo, el directo y el indirecto, estilo directo y estilo indirecto, esas cosas que hemos visto. Así que para que la revisemos. ¿Ustedes podrían, el lunes, hasta qué hora tienen clase? ¿O tienen clase toda la mañana? No, No, hasta las 10. de las 10:15 hasta las 10:55. ¿Tienen a las 10 nomás? Sí. Ya. ¿Y a las 11 podrían conectarse conmigo un rato? Sí. Para Sí, revisamos la sí. guía en conjunto, mejor. Igual se la voy a mandar hoy día y la revisamos el lunes en conjunto para ir avanzando más rápido y después pasar a otro tema ya, y dejar el mundo narrativo de lado. ¿Ya? Así que les voy a mandar igual en el correo la información para que se acuerden de que el lunes va a haber una clase extra. ¿Ya? Eso. Así que ojalá que haya quedado claro más o menos. Y eso, cuídense. Un gusto buen verlo. día. Que estén súper bien. Nos vemos. Nos vemos ya. Chao. Nos vemos.